Línea Directa es un servicio público de la organización sin ánimo de lucro Latino Impact Media. Bienvenidos a este programa especial de Línea Directa desde Washington. Les saluda Alberto Avendaño, presidente de Latino Impact Media. Les proponemos en los próximos minutos una conversación con tres prestigiosos periodistas sobre lo que nos depara 2019 desde el punto de vista social, político y comunitario. Gracias por acompañarnos. Desde la ciudad capital, Línea Directa. Es un placer que nos acompañen hoy en este programa especial de Línea Directa desde Washington, en una conversación que les anticipo que será como mínimo interesante. Esperemos que no demasiado disruptiva como es el actual ambiente político en Washington. Cuento para ello, para la conversación de hoy, con tres voces importantes en la industria del periodismo. Arelis Hernández, del Washington Post; María Peña, corresponsal en la Casa Blanca del diario La Opinión; y Claudio Sánchez, de National Public Radio. Un placer tenerlos aquí a los tres. Muchas gracias. Es además un honor personal porque con estas tres personalidades del periodismo me une algo personal, y es bueno hacer, como se dice en inglés, el disclosure, ¿no? Poner sobre la mesa que nos conocemos para que después nos digan que somos fake news y todas estas cosas. Quiero empezar por la más joven de este panel. Quiero empezar por Arelis. Y te voy a presentar, Arelis Hernández, una voz profesional y periodística nueva en el Washington Post. Te voy a presentar esta caricatura de Donald Trump, el King Donald, destrozando furibundamente un ejemplar del Washington Post. Esta caricatura acompañó a una op-ed que se publicó en washingtonpost.com. Y quiero empezar por ahí, con los tres, pero empezando con el Washington Post, con Arelis. ¿Cómo se vive desde la profesión este ambiente demonizador, este ambiente hostil? Pues la relación entre el presidente y los medios de comunicación siempre ha sido adversarial, ¿no? Pero hemos llegado a un punto con el presidente Trump de que el comandante del ejército, los ejércitos de los Estados Unidos está nombrando a los periodistas como enemigos del pueblo americano. Entonces, estamos viviendo, yo jamás en mi corta carrera hubiera imaginado de que habrá gente en la calle que me veían a mí como enemigo de ellos, de su vida, de cómo ellos ven el mundo. Uh-huh. Pero te tengo que decir, al mismo tiempo que estamos viviendo un momento hostil donde hay mucho estrés, la primera vez en mi carrera que a mí me dieron las gracias por ser periodista fue en Charlottesville el año pasado. Un café, supieron que yo era periodista, que estaba allí cubriendo lo que había pasado con Charlottesville, y me dieron la comida, perdón que lo diga, pero uh-huh, gratis, porque me estaban dando las gracias por haber estado ahí tratando de dar luz a lo que estaba pasando en la oscuridad de Charlottesville. Qué bueno escuchar ese tipo de historias o de anecdotario profesional. Y precisamente por ahí quiero ir con María, porque vamos a ver, no vamos a hablar de décadas, pero vamos a hablar de años trabajando de corresponsal en Washington, tu experiencia en el ambiente de los colegas en la Casa Blanca y además en español. ¿Es esto una doble presión? Bueno, el problema es, vamos a ser un poco honestos, ¿no? El presidente Barack Obama tampoco necesariamente fue amigo de los periodistas, pero yo puedo decir honestamente que en los 30 años que tengo de ejercer periodismo, yo nunca había sentido un nivel de hostilidad semejante como la que se vive ahora, como decía Arelis, calificándonos como enemigos del pueblo, como noticias falsas, porque nuestra labor sobre todo es informar para que los votantes, para que los consumidores hagan mejores decisiones con la información que necesitan. Una cosa es que no le guste la cobertura porque cuestiona sus decisiones, etcétera, y otra cosa es que tajantemente nos califique como enemigos. Yo creo que es un enorme daño a la democracia que se hace, porque ninguna democracia subsiste o sobrevive atacando a la prensa. Uh-huh. Claudio, tu mundo es inmigración, es educación sobre todo.
en el tiempo que te llevo siguiendo en National Public Radio, me has emocionado y me has interesado en tus reportajes. Pero vamos a ver, educación e inmigración, no hay nada más político que eso. ¿Cómo vives esta situación? Precisamente el tema de inmigración y educación es muy político. Pero quisiera hacer 2 puntos importantes en cuanto a lo que María y Araceli han comentado. Creo que detrás de la hostilidad que vemos en la administración Trump ha habido una estrategia muy clara de desacreditar a los medios y a los reporteros que más representan una amenaza política y una crítica política de la administración. Segundo, veo algo positivo en cómo la prensa en general ha reaccionado. Esta es una oportunidad muy importante para que la prensa cobre más vida, porque yo creo que los medios de comunicación en general se han visto estancados en muchos aspectos en dejar que se manipule la verdad. Y yo creo que esta hostilidad es una oportunidad más. Y como decía María, no ha habido un presidente necesariamente que haya sido un amigo de la prensa. Y no ha habido, posiblemente no hay ni presidentes ni políticos que sean amigos, pero sí que hay algunos que lo fingen más. Y hay respeto, hay respeto también por las reglas. Y el respeto por ese ambiente de la democracia que se necesita para mandar ese mensaje cívico. Es decir, somos transmisores de una sociedad y nos nutrimos de esa sociedad. Necesitamos un ambiente que realmente consolide los principios democráticos. Y lo que es insólito es el hecho de que el periodista se le percibe como enemigo. Ahora, eso es nuevo. Eso es nuevo. Digo, durante la guerra de Vietnam, claro que la prensa expuso lo que fue, en muchos casos, unas travestías tremendas del gobierno norteamericano, en plena mitad de una guerra terrible. Pero nunca se le describió al periodista como enemigo del pueblo. Y el problema es de que hay gente muy receptiva a esa caracterización del periodismo. Y lo lamentable también, Claudio, cuando hablas de desacreditar a la prensa como institución, la gravedad de eso es que llegas a un nivel que ya lo vivimos en otras épocas de la historia mundial, llegas a un nivel en que solamente la palabra de él cuente, en la que solo los hechos que él quiera describir se los cree su base, y es lamentable que estamos en un nivel de polarización tal que aunque tú les presentes los hechos a su base, a sus seguidores, no les importa. No les importa, porque aunque tú digas, oiga, el señor acaba de decir esto, pero es falso porque deje de mostrarle las estadísticas. Pero un momento, vamos a ver. Y ese es el peligro, que solo su palabra sea la verdad. De acuerdo, esos son hechos, eso está ocurriendo, pero mi pregunta, Arelis, acabamos de pasar unas elecciones de medio término, los demócratas, la oposición a Trump, ha recuperado parte de la Cámara Baja. ¿Podemos estar hablando en base a lo que está diciendo María de que hay una base pro-Trump muy exacerbada? ¿Podemos estar hablando de una derrota? Y es una pregunta para los tres. ¿Es una derrota de Trump lo que acaba de pasar? Pues es algo que se ha debatido bastante. No sé de verdad, en el sentido de que los demócratas han recuperado asientos en la Cámara Baja, todavía el Senado es de los republicanos, en comunidades en todo el país, en Texas, en Nevada, en Florida, lo que es el voto latino se ha dado en las elecciones de medio término como algo contundente, ¿no? Pero que sea una derrota de Trump todavía, digamos, por ejemplo, los latinos, el voto latino, más de 60% de los latinos votaron a favor de los demócratas. Sin embargo, tenemos una tercera parte de esos latinos que también votaron a favor de Trump y los republicanos. Aún hay una clase de votantes, de ciudadanos que sí están detrás del presidente y no han bajado de nivel de apoyo. Hay muchos millones detrás de esa ideología. Sí, yo creo que esto no se va a poder llamar una derrota política hasta que no veamos los resultados de esas victorias de demócratas. Digo, lo que está por verse todavía es en qué forma van a
contrarrestar lo que son políticas que muchos consideran antihispanas, anti-inmigrantes, y cómo el nuevo Congreso, cómo esa nueva política va a darle cierto balance, ¿no? o más, digamos, enfoque a los problemas más serios que confronta la comunidad latina. Yo no quiero ser fake news porque prometí una cosa y da la impresión de que no la voy a cumplir. La situación es que lo que quiero en este panel, en el siguiente segmento, es empezar a hacer bola de cristal, empezar a hacer predicciones en base a lo que hemos hablado, qué es lo que va a pasar en el 2019. Pero antes de irnos, quiero darles a ustedes un papel a cada uno, pásalo por favor. Quiero darles también una pluma a cada uno, la pasa por favor. Y quiero que escriban en silencio, sin decirme nada, ese 1, 2, 3 elementos que van a ser noticia en 2019. Regresamos en unos minutos, escucharemos más, hablaremos de inmigración, hablaremos del voto latino y de otras cuestiones importantes hacia 2019. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos en este programa especial de Línea Directa desde Washington, en una conversación, yo diría política, yo diría social, yo diría comunitaria. Claudio Sánchez, tu mundo, que es el mundo periodístico de la educación y de la inmigración, es tremendamente importante en este país y afecta directamente a la comunidad latina estadounidense. ¿Qué ves en tu bola de cristal para 2019? ¿Un mayor impacto en esa ecuación perversa de educación e inmigración? Dos pronósticos. Creo que DACA va a sobrevivir. Hace un año yo, como parte de mi cobertura, predije de que iba a morir y de hecho murió este año, por muchas razones. DACA sobrevive. Yo creo que el hecho de que hay un nuevo Congreso, más receptivo posiblemente a un acuerdo a largo plazo para ayudar a los más de 800,000 estudiantes jóvenes elegibles bajo DACA, yo creo que vamos a ver algo positivo. Creo que a nivel ya más amplio, en cuanto a política de Estados Unidos y Latinoamérica, va a haber un pacto muy importante. Ya se está hablando de una especie de Marshall Plan, de un plan en el que Estados Unidos, México y Centroamérica puedan crear tanto programas como políticas que tengan más sentido para evitar de que haya tanta migración de Centroamérica y México a Estados Unidos. Hay un intercambio económico, político, educacional muy importante, una relación clave que no se ha resuelto en generaciones en este país. Y creo que ahora va a haber una oportunidad buena. Yo pronostico que a fines del año entrante, dentro del año, va a haber un pacto importante. Ahora, me estoy atreviendo un poco, ¿no? Porque mucha gente diría, no, las cosas no van a eso no va a suceder siempre y cuando el presidente Trump sea tan hostil y tan negativo en cuanto a sus políticas de inmigración. Las repercusiones, llegando más al punto de tu pregunta, Alberto, es que las repercusiones de estas cosas, sobre todo DACA, es de que va a crear un ambiente para que el joven estudiante, para que el joven latino, primera, segunda, tercera generación, se vea más libre y vea más oportunidades y no vivir con el temor con el que viven hoy en día, ya sea que porque los familiares, los padres no sean legales o porque las oportunidades, francamente, para el latino en este país han sido muy limitadas por muchas razones. Yo le prometí a María que en el anterior segmento que en este hablaríamos del voto latino y de algo muy interesante que estaba diciendo, y le voy a pedir otra vez que aguante esos pensamientos y que todavía no me hable de eso, pero que sí me dé un titular. ¿Eres tan optimista como Claudio? ¿Será el 2019 el año de los Dreamers? Yo lamentablemente no puedo compartir ese optimismo por una sencilla razón, y es que ha habido numerosos estudios, ya perdí la cuenta de cuántos, en los que se destacaban las aportaciones positivas de los Dreamers a la economía, al tejido social, al tejido cultural de Estados Unidos,
estado por estado incluso, el impacto económico de los Dreamers, de los que ahora tienen carreras, de los que han establecido negocios, de los que han ido a la universidad y han obtenido licenciaturas, diplomas universitarios. Se ha hecho un montón de estudios y eso no importó porque el presidente ganó precisamente la presidencia con una de las promesas que era desmantelar DACA, porque supuestamente era un abuso de autoridad del presidente Barack Obama. Lo ideal, en un mundo ideal, el Congreso tendría que aprobar una ley, de hecho hay varios proyectos de ley para proteger de forma permanente a los Dreamers, por un lado, y por otro a los tepecianos, los beneficiarios del TPS. No soy tan optimista precisamente por el ambiente político en el que estamos y que el presidente sigue ofreciendo y prometiendo mano dura contra los inmigrantes. Antes de que Claudio tome la palabra, Arelis, el tema migratorio lo has cubierto. Me interesó mucho un artículo en el que te referías a una nueva delegada estatal en Maryland de origen chino. Tenemos el tema de los santuarios, el santuario migratorio aquí en Bethesda. Optimismo, pesimismo, ¿será 2019 otro año frustrado del inmigrante? Pues en todo lo que ha sido mi carrera desde la universidad se ha hablado de la reforma migratoria, desde que finalmente llegará un compromiso de algo para los inmigrantes. Desde ese entonces no he visto nada. Entonces yo tiendo a ser un poco más pesimista en cuanto a eso, pero tenemos un nuevo Congreso y hay gente detrás de movimientos estatales y locales que están empujando de su propia manera cómo llegar entonces a la conversación nacional con soluciones y propuestas para cambiar las cosas. En cuanto a pronóstico, pues se los dejo a estos expertos aquí veteranos. A mí nadie nunca me ha tachado de optimista, de idealista, ni tampoco de optimista, pero lo que yo estoy viendo es de que los indocumentados en este país no se van a ir, no van a desaparecerse, nomás porque el señor Trump quiere que desaparezcan, ¿no? Eso no va a suceder. Y lo que yo veo es una nueva dinámica. Yo creo que el interés económico de Estados Unidos es lo que va a dictar los términos bajo los cuales va a haber cierto mejoramiento. Yo creo que, por ejemplo, cada año en las escuelas de high school de Estados Unidos gradúan 65,000 jóvenes indocumentados. ¿A dónde se van esos jóvenes? ¿A una economía de explotación? Creo que hay límites a la hostilidad que esta administración representa. Yo creo que el pueblo norteamericano está harto, está fastidiado del conflicto político y yo creo que no obstante la minoría de gente que cree como Trump, apoya a Trump, y como él dice, yo puedo matar a una persona en Wall Street y nadie me hace nada, claro que lo va a haber. Va a haber gente que siempre va a apoyar su punto de vista, pero yo creo que en su mayoría el pueblo norteamericano sigue siendo un pueblo que realmente ha sido muy abierto, sobre todo económicamente. Vamos a ir al siguiente segmento y vamos a hacer un poco el cierre en el siguiente segmento y vamos a leer lo que ustedes quiero que sigan escribiendo sobre qué es lo que trae 2019 desde lo político y sobre todo de impacto directo en la comunidad latina. Pueden continuar escribiendo y nosotros regresamos en unos minutos. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en este especial de Línea Directa desde Washington. María Peña, la pregunta es, ¿el
¿Voto latino es ese gigante dormido que se despierta o estamos todos soñando? Estamos en el 2019, estamos en la antesala de las nuevas presidenciales. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que esa narrativa del gigante dormido está muy manida. Yo creo que hay que dejar eso en el pasado. Yo creo que lo que estamos viendo es que el votante latino adquiere cada vez más una madurez política. Esto obviamente ha sucedido con otras olas de inmigrantes en la historia de Estados Unidos. Obviamente hay todo un papel, hablábamos de cuál es el papel de la prensa, por lo menos desde la prensa hispana. Una de las tareas fundamentales que hemos adquirido es precisamente a educar al votante latino para que conozca sus derechos, para que entienda el proceso, para que entienda las consecuencias de quedarse en casa o de salir a las urnas. Yo creo que esa es una labor que poco a poco hemos ido haciendo desde la prensa hispana. Yo creo que hay que celebrar que en estas elecciones de mitad de término hubo 29 millones de latinos elegibles para votar. Obviamente no todos salieron más o menos creo que 14 millones. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero la buena noticia es que el votante latino en Estados Unidos se está dando cuenta de que su voto sí cuenta. Arelis, y que tiene futuro y que tiene mucho camino para madurar y para expandirse en el tiempo. Y en la línea de lo que María está diciendo respecto al voto latino, hiciste una cobertura, desde mi punto de vista, excelente, muy interesante, con el tema Sin Luz Multimedia en Puerto Rico. De repente, el voto puertorriqueño, los boricuas, fueron noticia nacional en la prensa que llamamos mainstream, en inglés y todo esto. ¿Cómo lo ves tú? No solo por tu relación directa con la noticia, sino como nueva profesional en el periodismo. Pues yo diría que en Florida, más que nada, aumentó el número de votantes puertorriqueños, boricuas, que digamos, pero eso cambia, depende de la generación en que han llegado a Puerto Rico. Digamos que las últimas generaciones que han llegado a Puerto Rico son mucho más conservadores que los que han vivido en Florida desde hace muchas décadas. Entonces eso requiere otro tipo de programa, otro tipo de formato para darles el mensaje de para quién quieres votar y quién no. Eso es lo que falta entonces en lo que es el outreach político, ¿no? De formalizarlo de una manera que sea específica al grupo a la que estás hablando. Y en este entonces, en Puerto Rico, bueno, digamos, en Florida hay 3 diferentes grupos, los que han llegado desde hace mucho tiempo, los que han llegado en la última década y los recién llegados por causa de María. ¿Qué les gustaría a ustedes? Y quiero empezar por el más veterano. ¿Te puedo llamar veterano? Claro que sí. A mucha honra. No quiero ofender a nadie. Yo me llamo a mí mismo. También veterano. el más viejo, digo. Hagamos el más viejo. Como el buen vino, ¿no? ¿Cómo crees que la prensa puede tener un impacto más positivo o diferente en este ruido mediático en el que a veces los políticos nos meten? Reportar la verdad. La verdad, claro, varía. Reportar los hechos, ser constantes, no entrar o dejarse llevar por los últimos pleitos políticos. El reportero tiene en muchos aspectos una tarea muy simple, ser testigo de la historia, hablar de los problemas complejos y explicar, sin caer en las trampas, ya sea políticas, sobre todo. ¿O en el exceso de tweets, tal vez? Claro, los medios de comunicación de hoy en día son tan variados de que, claro, es muy la gran tentación, ¿no?, de estar siempre presente en algún medio social, pero yo creo que la tarea no cambia. La tarea del periodista es reportar en lo que más se pueda la verdad. Un último punto con respecto a lo que decía María en cuanto a un pronóstico de 2019. Para mí va a ser el voto del joven latino, los mentados millennials. Yo creo que hay generaciones con experiencias muy negativas en cuanto a la participación política, de gente ya mayor de 40 años, por ejemplo, que se ve apática,
que no creen en el cambio realmente porque nunca lo han visto. Yo creo que la voz del joven latino en estos próximos 4 o 5 años, sobre todo el 2020, va a ser clave. Lo único que me preocupa es de que hay cierta apatía en esa generación que no ve ese cambio tampoco y que dice, mira, la política a mí no me interesa, estoy enfadado, ¿no? Claro. Y además ellos consumen la noticia, consumen la información de una forma tan distinta y no vamos a saber hasta el 2020 qué repercusiones va a tener eso. Vamos a hacer lo que les he estado obligando a hacer, que es escribir esas predicciones. No tenemos bola de cristal, pero tenemos a 3 prestigiosos periodistas que han escrito predicciones para 2019. Bueno, empezamos por María, empezamos sí. por ti y terminamos con la nueva generación del periodismo, con Arelis, ¿ok? Empezamos. Bueno, yo en el aspecto de inmigración, yo sí creo que el movimiento pro-inmigrante va a tener mucha fuerza el próximo año por todas las decisiones que se vienen tanto del Tribunal Supremo como del Congreso respecto a proyectos para legalizar a los Dreamers y a los tepecianos en el lado migratorio. En el lado político, creo que obviamente vamos a ver más de lo que estamos viendo ahora, que son más bajas dentro de del círculo íntimo del presidente Trump por la investigación del fiscal especial Bob Mueller sobre la injerencia de Rusia en las elecciones del 2016. Dejamos solamente esos 2 puntos dichos por ti. Claudio. De nuevo, repito, la resolución de DACA a largo plazo, que le va a dar, por carecer de otro término, amnistía a casi 1 millón de jóvenes latinos, y no tan solo latinos, digo, hay muchos inmigrantes de otras partes del mundo, asiáticos, así es que africanos, pero en fin, yo veo eso. Yo creo que algo, además de lo que es el voto latino que está por venir, no hay que asumir de que ese voto es de latinos liberales. Hay una tendencia muy conservadora dentro del latino, que a veces ignoramos un poco. Yo creo que el voto en Florida fue un buen ejemplo de eso, de cómo el latino votó por muchos republicanos. Tenemos que ir terminando. Arelis. Yo creo que habrá un empuje a nivel estatal para soluciones a cambio del cambio climático, que los estados ya se están preocupando y se van a empujar hasta el nivel nacional con resoluciones empujando a la administración para que resuelva los problemas ambientales. He tomado nota de todas estas predicciones. Si se equivocan, se lo dejaremos saber. María Peña, de La Opinión, un placer tenerte aquí. Claudio Sánchez, National Public Radio. Arelis Hernández, de Washington Post, un placer tenerlos aquí. Ha sido un privilegio compartir con ellos y con ustedes. Un placer haberlos tenido ahí en este programa especial de Línea Directa. Les deseamos lo mejor para 2019 y si viene con acento latino, vendrá en positivo.